seguimos conversando con nuestros invitados ante esta situación sui generis. Entonces, se va a votar a las 10, va a haber una segunda votación a las 10:10, es decir, dentro de una hora o algo menos. Y esta segunda votación puede ocurrir lo mismo, es decir, nuevamente pueden ganar las abstenciones y el informe que dice que hay que votar y seguir votando hasta que se encuentre una solución. Es que el informe, Jaime, no está pensado en una sesión de investidura ni de confianza. El informe se realizó para hacer consultas respecto a las votaciones sobre proyectos de ley o proyectos de resolución legislativa. Entonces, como se está aplicando por extensión este informe, se contradice con el plazo que establece la Constitución para aprobar la confianza al gabinete que se vence el día 24 de marzo. La pregunta es, ¿qué pasa si este resultado se mantiene hasta el 24 de marzo? En el que se vence el plazo de los 30 días que la Constitución le da al Congreso para aprobar o no la confianza en un gabinete. No hay una respuesta frente a eso. Exacto. Ante esa situación, el Congreso va a tener que interpretar qué significa que las abstenciones superen a los votos favorables. Y podría interpretarse que es un voto de rechazo de confianza. No, pero sí, no, pues porque el rechazo tendría que ser claramente un no. Correcto. No puede ser una abstención. Pero están aplicando una norma que está pensada en proyectos de ley. Se están aplicando por un tema. O sea, habría un conflicto, algo que tendría que interpretar nuevamente el Congreso si se mantiene la votación hasta el día 24 de marzo. Hay que ver qué resuelve el Parlamento, cómo interpreta eso el reglamento. Ahora, de acuerdo a lo que poco que dijo Marta Chávez, ella, por lo menos ella, no sé si Fuerza Popular, estaría exigiendo para dar el sí, para levantar el impasse, la salida de 3 ministros. No sé qué más podrían estar exigiendo. Se ha hablado del tema, ha sido el gran tema de discusión, hoy día ha sido el papel de la primera dama, de Nadine Heredia, ¿no es cierto? Si es que ella está invadiendo o no está invadiendo competencias, está usurpando funciones del presidente del Consejo de Ministros, que ella es la que gobierna o cogobierna, y eso no es constitucional, etcétera. Es un gran tema de discusión. Entonces, no sé qué cosa podrían pedir en relación a ese tema para dar el sí, digamos, a este gabinete. ¿Cómo ves el tema, Pablo? Bueno, yo creo que esto por ahora hay que interpretarlo como un gesto que están haciendo algunos. Yo supongo que la cordura va a estar dentro de una hora en el lugar que debe estar y debieran votar de otra manera. Creo que el país no se merece un vacío de poder como el que se produciría con esta situación. No estamos para perder el tiempo, perder la oportunidad de hacer las cosas que hay que hacer. Por otro lado, René Cornejo ha hecho planteamientos serios con los cuales habría que colaborar para sacar al país adelante. Los políticos tienen responsabilidad para un buen gobierno, para gobernanza, para que los ciudadanos puedan tener bienestar, para reducir la pobreza, para promover la inversión, para seguir logrando las metas sociales que se han estado logrando. Un vacío de poder de esta naturaleza a mí me parecería una vergüenza. Yo creo que el gesto está hecho y que a las 10:10 va a cambiar la aritmética. Yo no estoy tan seguro de eso, porque algo tendría que ofrecer el gobierno, el ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros para que eso cambie, porque si no tendrían cómo explicar una variación del voto en una hora, ¿no? Tendría que haber tendrían que entregarle algún trofeo, algo. Una cabeza. Una cabeza. Así es, algún ministro, ¿no? Podría ser. Sí, claramente. Esa negociación va a haber. Va a haber, en esta hora. Pero el país no puede recibir un vacío de poder de esta naturaleza. Sería una última irresponsabilidad gravísima. Porque, claro, es cierto que el discurso, por lo menos a mi juicio, ha sido bueno. Ha sido uno de los mejores discursos, por supuesto no ha sido brillante, esos discursos son bien difíciles de armar, pero ha sido un discurso orgánico que ha reconocido, digamos, el proceso de los últimos 25 años y por lo tanto los aportes de todos los demás. Ha propuesto incluso, anunciado que el gasto en educación se va a incrementar cada año 0.25% del PBI hasta llegar a 6% del PBI, que era
el único acuerdo concreto del Acuerdo Nacional famoso del año 2001 que nunca se ha podido aplicar. Entonces la pregunta es cómo se va a aplicar, pero es raro que lo anuncien con una, digamos, certidumbre completa, ¿no? Pero digamos, ese anuncio es, a mi juicio, absolutamente fundamental, porque sería un cambio extraordinario. Pero, digamos, pese a que ha habido estos anuncios y otros que no voy a reseñar en este momento, el factor político ha pesado mucho más en la discusión. Y esto ha sido alimentado en las últimas horas o días por las declaraciones del presidente Humala contra la oposición, contra los medios, por los ataques a la primera dama, en fin, ha tenido calificativos de asqueroso, etcétera, muy fuertes. Claro, eso ha provocado una reacción. No hay acción sin reacción. Digamos, en realidad estamos gobernados por principios elementales de la física. Eso es lo que está pasando. Sí, bueno, el presidente se la ha ganado a pulso, ¿no? Él ha venido generando un ambiente de confrontación desde hace mucho tiempo, ¿no? Y tenemos una oposición que no se distingue tampoco por cualidades distintas, ¿no? Y caen muy rápido en lo mismo. Entonces, no es de extrañar que estemos en esta situación, pero todos ellos van a ser condenados por la ciudadanía si es que esto va adelante. El Perú no puede tener un vacío de poder. Tenemos que ver ahora quiénes son los irresponsables que mantendrían esa hipotética situación, que sería absolutamente condenable y nos pondría en el país en una situación en que los ciudadanos tendríamos que exigir a nuestros congresistas que actúen de una manera responsable. Ahora, y ponerlos en una lista negra para no volverlos a elegir. Quiero preguntarle a la producción si estamos nuevamente en contacto con Marta Chávez y Daniela Bogatás, porque están en receso, bueno, de repente están negociando, no sé, pero habría que tratar pues de ponerlos en... Queremos saber qué es lo que se pediría para que efectivamente se apruebe, se dé el voto de confianza, ¿no? Es decir, qué es lo que se está negociando, alguna información tenemos que tener. Pero, claro, lo que ha ocurrido el día de hoy es que se ha puesto como una cuestión de Estado el asunto de la primera dama. El papel, el rol de la primera dama, que se señala no es un rol constitucional y, digamos, estaría prácticamente usurpando funciones y que la presencia del gabinete, el gabinete, eso lo dijo Becerril, la presencia de del gabinete hoy día en el Congreso obedeció a un capricho de la primera dama que acabó con la suerte del anterior primer ministro y por eso hoy tenemos un nuevo gabinete ahora. En fin, esa es un poco la discusión. Ahora, este tema del papel de la primera dama, ¿merece esa importancia, digamos? Yo pienso que no. El propio presidente avala expresamente la colaboración de su esposa en lo que está haciendo. Por lo tanto, número uno, no se puede decir que hay un gobierno paralelo. Para hablar de un gobierno paralelo tendría que ser alguien que tiene otros objetivos distintos. Es evidente que la primera dama colabora con su esposo y su esposo avala lo que ella hace y dice. Montesinos no tenía otros objetivos distintos que Fujimori. Claro que sí, y siempre los tuvo desde Mercado Jarrín, pero la figura es absolutamente diferente, ¿no? Lo que ella dice y lo que ella hace va en concordancia con lo que el presidente va ratificando permanentemente. O sea, no hay paralelismo. A mi modo de ver, acá evidentemente se está aprovechando esta circunstancia para devolverle al presidente la actitud de confrontación que ha tenido desde hace mucho tiempo. Bueno, pero yo no sé qué opina José Chevasco, pero digamos, sin duda, la intervención de Nadine Heredia a propósito del tema del salario mínimo fue más allá de las funciones de opinión, digamos, que le puede... Ella tiene todo el derecho a defender incluso las políticas del gobierno, porque además ella es, como bien lo ha dicho Daniela Bogatás, no solo presidenta del partido, siempre ha sido, digamos, miembro activo del Partido Nacionalista, si es que el Partido Nacionalista existe, por otro lado, esa es otra cuestión, pero digamos, ella tiene todo el derecho de opinar, de defender al gobierno, pero la pregunta es si ella es si ella puede ser vocera del gobierno en temas definitorios, definiendo situaciones, ¿no? En el asunto del salario mínimo, ella dijo, en el gobierno no se ha discutido, ella fue vocera del gobierno y definió una situación. Entonces prácticamente tomó una decisión.
¿Eso es constitucional o no es constitucional? Bueno, no hay una figura legal respecto a las funciones de la primera dama, pero se trata definitivamente de una apreciación de carácter político. Y creo que la oposición percibe en la primera dama... No es una apreciación, ella dijo, ella definió, informó que no se había discutido eso en el gobierno. No, pero es un tema político que la oposición lo percibe como un exceso de protagonismo de la primera dama porque está haciendo política. Definitivamente, ella tiene dos caras. Por un lado es la primera dama, pero también ventila cosas de su partido en Palacio de Gobierno. Entonces el tema es si es necesario o no establecer una norma que defina sus funciones. Yo creo que no hay necesidad de una norma que decida las funciones. Lo que sí pienso es que debe aclararse a nivel de gobierno y a nivel de presidente de la República con ella, qué tanto daño le hace o no a la participación del presidente de la República en las acciones de gobierno. Percibimos que la debilita las acciones del presidente de la República. Debilita la imagen del presidente, genera ingobernabilidad. El efecto en el Congreso de hoy del resultado es un acto de ingobernabilidad. No ha existido por parte del gobierno operadores que permitan consensuar un voto, sobre todo tratándose de que este gobierno no tiene una mayoría absoluta en el Parlamento. Y es una misión del gobierno establecer los canales pertinentes para poder lograr una confianza, la cual no ha sido conseguida. ¿Y por qué no ha sido conseguida? Casualmente por los efectos de percepción que tiene la oposición en el Congreso sobre la actuación, entre otros temas, de la primera dama de la nación. Bueno, precisamente la principal operadora política del gobierno es Nadine Heredia, entonces hubiera sido difícil. Ella es un vocero informal del presidente. Cuando ella habla del sueldo mínimo, es evidente que está en concordancia con lo que el presidente ha decidido previamente en alguna conversación con ella. Ella debió decir, el presidente me ha encargado de decir esto. Ok, eso sería un tema de forma, ¿no es cierto? Que habría que exigirle, digamos, que tenga más cuidado con las formas. Pero eso no establece un problema constitucional, no establece un gobierno paralelo y no establece la razón para que entremos a semejante situación. Yo creo que esta es una excelente disculpa, ¿no es cierto?, para producir la reacción, como tú decías, jugando con la física, devolverle al presidente lo que ha sido su actitud de confrontación en forma permanente. Él dijo que iba a ser gobernante de todos los peruanos y no lo está haciendo. ¿No es cierto? Ese es el verdadero problema. Él ha creado una situación de conflicto permanente. Y tenemos hoy día una actitud colectiva, equívoca, de todos los parlamentarios, ¿no es cierto?, que ponen al país en una situación de alto riesgo cuando nuestra nación está en magníficas condiciones para apuntar hacia el desarrollo. Ahora, esto es una barbaridad. Me ha sorprendido, digamos, no me extraña, por supuesto, la actitud de Fuerza Popular y del APRA en este tema, porque ellos precisamente han sido objeto de los ataques del presidente de la República y de Pedro Cateriano en particular, que no desaprovecha cada oportunidad que tiene para lanzar sus dardos contra el APRA, contra Fujimorismo, etcétera. Entonces, claro, ahí está simplemente cosechando las tempestades que él ha sembrado. Pero, digamos, me sorprende que Solidaridad Nacional, por ejemplo, el partido de Luis Castañeda, que era bastante afín, digamos, en general trabajaba junto con la bancada del gobierno, se haya puesto, digamos, en la posición en la que está ahora, ¿no? ¿No tendrá esto que ver con la alianza que podría empezar a darse entre Solidaridad Nacional y el APRA y Alan García? Si se habla de que Alan García apoyaría a Castañeda en esta elección municipal a cambio de que Castañeda lo apoye en la elección nacional. De repente hay una influencia y lo está jalando, no sé, perdón, me están... Entonces, y la posición del PPC también... Es algo adicional que hay que recoger. Por primera vez en la historia de la política peruana, en la que ha participado el PPC, no toma una actitud responsable. El PPC está en el medio de una crisis de liderazgo, ¿no? No se sabe quién manda de verdad en el PPC. Subsiste la figura del gran Luis Bedoya Reyes, ¿no? Está Castro por un lado, Lourdes por otro lado, todos los conflictos que se han producido para la candidatura eventual de la alcaldía. El PPC ha perdido unidad, liderazgo, y hoy día tienes a personas que acaban de entrar a ese partido, ¿no? Que toman actitudes cortoplacistas y que ya no responden a lo que fue la tradición de ese partido, que siempre jugó al equilibrio.
Entonces yo creo que esa es una ruptura de la actitud responsable, histórica, que el PPC siempre tuvo.